la necesidad de comprender qué está pasando, qué pasa en el lugar donde vivimos para que haya tanto sufrimiento, tanta injusticia, cómo hemos podido llegar hasta aquí. Y entonces, ante esas preguntas me pongo a buscar información, a leer, a hablar con personas, etcétera. Y en este proceso de intentar saber, la mirada se amplía hacia atrás, se detiene en la transición y en la dictadura, y ahí encontrar raíces de lo que hoy sufrimos. Tenemos un déficit de información por un problema concreto. Los grandes medios de comunicación son propiedad de, del poder económico, de los bancos en su mayor parte. Entonces no pueden ser independientes ni críticos como deberían serlo. Y si los medios de información no son libres, críticos e independientes, la democracia no es posible. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme por hacer circular información libre para entender lo que pasa. La gente, yo creo que tiene necesidad de hablar sobre lo que pasa, y el teatro es una forma de hablar entre las personas, tanto los que están en el escenario como los que están en el patio de butacas. Entonces, claro que despiertan interés estas obras, teniendo claro que el reto no es solo informativo, es artístico. Si no es una buena obra de teatro, entretenida, emocionante, divertida, no vale de nada.